Buenas tardes. Ya saben que mientras sigan aplaudiendo, yo seguiré aquí semestre tras semestre. Entonces, piénsenlo bien. Muchos de los alumnos a los que he dado clases me ven y me identifican con la seguridad informática, y realmente esa es mi área principal de desarrollo. Sin embargo, otro de mis hobbies son los temas electorales, tanto de campañas electorales como el llamado día D, o el día en que se lleva a cabo una elección. Siempre en mis clases también trato de introducir temas de voto electrónico y combinarlo con los temas de seguridad. Entonces, como les decía, este es uno de mis hobbies principales. El título de esta ponencia es las TICs, o el uso de las TICs en el arte de la guerra electoral. Y quiero empezar con una introducción de esto, del arte de la guerra. ¿Alguien ha escuchado de Sun Tzu? ¿Sí? ¿Un libro? ¿Es un libro? Qué buena vista tienes. Qué buena vista tienes. Les voy a leer una semblanza muy breve de Sun Tzu para que más o menos sepamos quién es, y después lo relaciono con el tema que voy a hablar. Dice: nacido en la provincia de Qi, Sun Tzu obtuvo, gracias a su obra El arte de la guerra, una audiencia con Holu, soberano de Wu. Wu era una provincia china. Y Holu le dijo: Señor, he leído íntegramente los 13 capítulos que habéis escrito. ¿Puedes ofrecerme ahora una pequeña demostración sobre el manejo de tropas? Así como desafiándolo, ¿no? Pues tu teoría parece bien, pero ¿qué tal si lo llevamos a la práctica? Dame una demostración. Sun Tzu le contestó: sí, puedo. Holu le preguntó: ¿puedes llevar a cabo esta prueba utilizando mujeres? Parece que el desafío era todavía mayor, ¿no? Por lo que se plasma aquí. Y Sun Tzu le dijo: sí. El soberano estuvo de acuerdo, hizo que de palacio le enviaran 180 hermosas mujeres. Sun Tzu las dividió en 2 compañías y puso a las 2 concubinas favoritas del soberano al mando de cada grupo. Después les enseñó a todas cómo se llevaba una alabarda. Una alabarda es una de estas armas que terminan con una punta de lanza y a los lados tienen una especie de hacha. Luego les preguntó: ¿sabéis dónde está el corazón? ¿Y dónde la mano derecha y la izquierda? ¿Y dónde la espalda? Las mujeres dijeron: lo sabemos. Sun Tzu les dijo: cuando yo ordene de frente, avanzad en la dirección del corazón, hacia mí. Cuando diga izquierda, avanzad en la dirección de la mano izquierda. Cuando diga derecha, hacia la derecha. Y cuando diga atrás, me daréis la espalda. Las mujeres dijeron: hemos entendido. Una vez dadas estas instrucciones, se prepararon las armas del verdugo para mostrar que se estaba hablando en serio. Sun Tzu repitió entonces 3 veces las órdenes y las explicó 5 veces más, tras de lo cual dio con el tambor la orden derecha. Las mujeres estallaron en risas. Sun Tzu les dijo: si las instrucciones no son claras y las órdenes no han sido bien explicadas, el comandante tiene la culpa. Entonces repitió las órdenes 3 veces y las explicó 5 veces. Y el tambor dio la orden de avanzar hacia la izquierda. Las mujeres volvieron a reírse. Sun Tzu les dijo: si las instrucciones no son claras y las órdenes no han sido explicadas, el comandante tiene la culpa. Pero si las instrucciones han sido explicadas y las órdenes no son ejecutadas de acuerdo con la ley militar, los oficiales son culpables. Entonces ordenó que las comandantes de cada una de las compañías fueran ejecutadas. El soberano de Wu, que estaba observando desde su terraza, vio que sus 2 amadas concubinas estaban a punto de ser ejecutadas. Aterrado, envió rápidamente a un ayudante con el siguiente mensaje: ahora sé que el comandante es capaz de manejar las tropas, pero sin esas 2 concubinas mis alimentos perderían sabor. Es mi deseo que no sean ejecutadas. Sun Tzu le respondió: vuestro servidor ha sido designado comandante en jefe, y cuando el comandante está al frente de las tropas, no está obligado a acatar todas las órdenes del soberano. Ordenó, pues, que las 2 mujeres que habían mandado las compañías fuesen ejecutadas como ejemplo. Después puso en su lugar a las 2 que seguían en la fila.
A continuación repitió las órdenes con el tambor y las mujeres marcharon hacia la izquierda y a la derecha, de frente y hacia atrás, se arrodillaron y se levantaron todas exactamente como lo exigían las órdenes. No se atrevieron a hacer el menor ruido. Sun Tzu envió un mensajero al soberano informándole: las tropas están ahora adiestradas. El soberano puede venir a pasar revista e inspeccionarlas. Ahora pueden ser utilizadas como el soberano lo desee, no se detendrán ante nada. El soberano de Wu le dijo: el comandante se puede retirar y descansar, no deseo inspeccionarlas. Sun Tzu le respondió: las palabras del soberano son vanas si no es capaz de ponerlas en práctica. Entonces, Ho-Lu se dio cuenta de la capacidad de Sun Tzu como comandante y lo puso al mando de sus ejércitos. Sun Tzu derrotó a la provincia de Chu en el este y entró a Jing. Al norte amenazó a Qi y a Qin. Si el nombre del soberano de Wu adquirió fama entre los señores de las diferentes provincias, se debió en gran parte a las hazañas de Sun Tzu. El Yue Chuechu dice: más allá de la puerta de Wu, en Wu-Xie, a una distancia de 10 li, había una gran tumba, la de Sun Tzu. Este fue Sun Tzu y sus escritos, El arte de la guerra, y esta su semblanza, para que lo conociéramos un poco. ¿Y qué tiene que ver esto con las campañas electorales? En ocasiones se le ha llamado así a una campaña, el arte de la guerra electoral. ¿Por qué? Porque las estrategias de campaña electoral se han nutrido de términos extraídos principalmente de la doctrina militar, de la guerra y de un uso del lenguaje con una composición de corte marcial. El pensamiento estratégico, y no solo en cuestiones electorales, sino también en negocios, está inspirado en hombres como Sun Tzu, como Nicolás Maquiavelo. Si han leído por ahí el libro del Príncipe, también verán algunas cuestiones de este tipo. Y Carl Schmitt, ya más reciente, un alemán de la época de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ¿qué es una campaña electoral? Pues todos sabemos qué es, ¿no? Veamos una definición, la definición que da el IFE, el Instituto Federal Electoral. Dice que es el periodo durante el cual los partidos políticos y sus diversos candidatos a cargos de elección realizan actividades de proselitismo y de difusión de sus programas políticos, con la finalidad de obtener el voto de los electores. Entonces, la campaña es el medio para obtener votos, que es lo que los candidatos necesitan o desean para entonces cumplir su propósito de tener un puesto o un cargo de elección popular. Y como decía, también hay términos que se han utilizado de la doctrina militar, y uno de ellos, por ejemplo, es el día D. El día D es el día en que se inicia una operación de combate, y en un entorno electoral se refiere específicamente al día de la elección. Hay otros términos como el cuarto de guerra, por ejemplo, que en términos militares sería como un cuartel. En términos electorales es el lugar en donde un partido político, un candidato, tiene a toda su gente de logística y trabajando especialmente en el día de la elección. Ahora, empecemos entonces relacionando el uso de las TICs. Y a simple vista, durante la campaña, hay varias formas de aplicarlas. Y seguramente se lo están imaginando o lo han visto. Por si no, les platico un poquito en qué consiste una campaña electoral. En una campaña, el candidato normalmente hace, como veíamos hace un momento en la definición, hace proselitismo. Y este proselitismo consiste en diferentes, o se hace de diferentes formas. Una es, y les ha tocado seguramente ver, en diferentes puntos de la ciudad o colonias, lo que llamamos un mitin político. El candidato va y ofrece algún tipo de discurso ante esa parte de la sociedad. Otra forma de hacer campaña es a través de los medios de comunicación, a través de spots en radio, en televisión, a través de un montón de, iba a decir basura, pero no es basura, un montón de carteles que se pegan por toda la ciudad,
o de pintura que se utiliza en las bardas. Todas estas son tácticas para tratar de atraer el voto de los ciudadanos, ¿okay? Ahora, si pensamos un poquito en las tecnologías de información y comunicaciones, ¿cómo pueden ayudar en esto? Si veíamos que estos son solo los medios y el fin no es obtener votos, empiecen a imaginar entonces cómo se pueden utilizar este tipo de herramientas. Yo aquí tengo algunos ejemplos. Para empezar, el centro de datos. El centro de datos es muy parecido a lo que denominaba hace un momento el cuarto de guerra. Es donde en esta época, y ya desde hace varios años que se han empezado a usar este tipo de herramientas en las elecciones, es donde se reúne gente que está capturando datos, gente que está sacando estadísticas, gente que está sacando reportes. Al final de cuentas es el lugar en donde toda la información posible de los electores y también del partido opuesto o candidato opuesto o candidatos, allí se tiene toda esa información para realizar ciertos tipos de análisis. Ahora, algo muy común durante la época de campaña son las encuestas electorales. Estas también se llevan a cabo por diferentes medios. La manera más tradicional es que contratan a gente que anda de puerta en puerta haciendo encuestas. A veces depende el periodo de la campaña, si es lícito o no. En ocasiones se identifican como gente que está trabajando para ese partido, para obtener información. En otras ocasiones no se identifican así, porque quizás no es época en la que les sea permitido hacerlo. ¿Pero qué tratan de hacer en esas encuestas? Tratan de conocer a los electores. Sin embargo, es un poquito de manera general. Es decir, supongamos que van a la colonia chaveña, hacen una serie de encuestas allí tratando de cubrir toda la colonia, y entonces, en base a las respuestas de los ciudadanos, sacan algunas conclusiones de esa colonia específica. Y este tipo de conclusiones pueden ser en cuanto a la preferencia electoral y también en cuanto a las necesidades que las personas manifestaron en esas colonias. ¿Y por qué esto es interesante o por qué es importante para la estratega de campaña? Porque cuenta con información. Y una vez que cuenta con información, entonces puede lanzar las diferentes tácticas que componen su estrategia de campaña. De tal manera que si pensamos cómo aplicar las tecnologías de información, pues a mí se me ocurre simplemente la persona que anda haciendo encuestas, en lugar de que ande con un formulario en papel, llenando las encuestas y luego que se vaya a un centro de captura o al centro de datos y allí se capturen y luego esperar a que se procesen los datos y se analicen, etcétera. No es tan fácil pensar en aplicaciones móviles. Todo el mundo ya trae un celular. Son baratos y hay gente muy capaz de desarrollar este tipo de aplicaciones en donde van a la casa y ahí mismo llenan la encuesta y se va actualizando en línea. De tal manera que cuando se terminó la última encuesta ya se tienen los resultados de esa colonia. Bases de datos de interés. Hablando, por ejemplo, del padrón electoral. El IFE o el Instituto Estatal Electoral, dependiendo del caso, provee a los partidos políticos en cierta época de cuando va a iniciar la campaña o un poco antes de que inicie la campaña, les provee de la información de los electores para que ya los partidos puedan tener cierta información, y esto es a todos los partidos en general, es decir, tienen la misma ventaja en ese sentido. Y en el padrón electoral pues viene la información, básicamente la información personal. Algunos datos personales, nombre, dirección, el distrito al que pertenece y una serie de datos que por sí solos quizás no sirven mucho. Sin embargo, combinados con otras bases de datos, por ejemplo, también los partidos tienen sus propias bases de datos de afiliados. Ellos normalmente van captando afiliados a simpatizantes desde tiempo atrás de la campaña, ya para el momento de la campaña saber quiénes siguen o quiénes son susceptibles a seguir a ese partido. Y luego también hay bases de datos de históricos de resultados, en donde dice, por ejemplo, en esta sección o en este distrito, en las elecciones de hace 3 años, que eran también para alcalde municipal, pues en esta colonia la gente votó así, el 80% para este partido, el 15% para este, etcétera, etcétera.
Todo ese conjunto de información, si se mezcla bien, si se utiliza bien, entonces da bastantes elementos a un estratega de campaña. Y por otro lado, los sistemas de información geográfica. Imagínense que además de saber que en la colonia chaveña el 80% son de este partido, porque así votaron en la última elección, y saber que las principales necesidades de esa colonia son esta y esta otra, y además tener gráficamente, incluso llegar al punto de tener en cada casa, en un mapa, en cada casa de qué color son, es decir, hacia qué partido tienen alguna simpatía. Entonces también se han empezado a utilizar este tipo de sistemas de información geográfica para este fin. Ahora, durante el día D, ¿qué cosas podemos pensar que se pueden implementar durante el día de la elección? Hablando de aplicaciones, hablando de software. ¿A alguien se le ocurre algo? Sí, de hecho sí. Otro día hablaremos de la seguridad que implica todo esto, pero ciertamente, el hecho de que haya medios digitales y que haya datos concentrados y no tanto distribuidos, sino concentrados en un solo lugar, especialmente en un servidor de bases de datos, esto se puede prestar a que con una mala administración de esa información o de esta infraestructura, pues pueda haber cierto tipo de manipulaciones. Pero pensemos positivamente, ¿qué cosas se pueden implementar para beneficiar? Imagínense que yo soy el estratega de campaña, los estoy consultando a ustedes, ingenieros en sistemas computacionales, ¿cómo pueden ayudarme el día de la elección? Déjenme, les doy un antecedente. En el día de la elección, en cada casilla electoral que conocemos nosotros, hay representantes de partidos. ¿Sí? El PRI tiene su representante, por lo menos uno, creo que pueden ser dos, y así, cada partido tiene su representante. Cuando ustedes entran a votar, si es que lo han hecho, espero que sí, muestran su credencial y entonces alguien menciona el nombre en voz alta. Y por allá en unas banquitas, en unas sillitas están sentados los representantes de partido. No son los funcionarios de casilla, no me refiero a esos. Son los que están allá atrás y ellos traen su propia lista y dicen, vino fulanito a votar. Ivonne Robledo, márcala, ya vino a votar. Y entonces hay gente, aparte de los que están ahí representando al partido en esa casilla, hay gente que anda visitando las varias casillas, no recuerdo cómo le llaman, representantes generales o de distrito o algo así. Van llegando a una casilla y ¿cómo va la votación? ¿Cuánta gente ha venido? ¿De nuestros simpatizantes ya vino gente o cuánta nos falta? Porque ellos tienen bien identificados a sus simpatizantes. Recuerdan que les hablé de la base de datos de simpatizantes o afiliados. Y entonces esta persona anda así de casilla en casilla, el pobre. A lo mejor le tocan 10 o 15 casillas por toda la ciudad y anda recorriéndolas todas y entonces empiezan a movilizar gente. Son las 2 de la tarde y en tales casillas de nuestros simpatizantes solo ha ido el 20%. Hay que empezar a mover a esa gente, que vaya a votar, porque sabemos que muy probablemente son votos nuestros. Y esto es la dinámica normal en este día D. Y dicen los que saben que las elecciones realmente se ganan ese día. Se pudieron haber hecho muy bien las cosas en campaña, pero si la gente no sale a votar, entonces seguramente no va a haber buenos resultados. ¿Okay? Entonces les interesa mucho este día. ¿Cómo podemos hacer uso de las tecnologías de la información para ayudar en este proceso? ¿Con una hoja electrónica? El voto electrónico es por otra finalidad. El voto electrónico ayudaría al IFE, por ejemplo, a contar rápido los votos y demás. Aquí la parte importante para los partidos es que la gente que yo sé que va a votar por mi partido, que venga a votar. Por ejemplo, tener una lista de las personas con su número de celular, a través, por ejemplo, de una hoja electrónica, se va poniendo un check de quienes ya vinieron a votar. Si vamos más allá, esto puede ser también en el celular, y de tal manera que después de ciertos periodos, por ejemplo, después de 1 hora, toda la gente que no ha venido a votar, automáticamente que se les envíe un mensaje de texto a su teléfono, dándoles un recordatorio de que deben ir a votar, que cumplan con su obligación. Este sería un ejemplo de cosas que hasta ahorita no se han utilizado mucho, y siendo que la tecnología allí está y es bastante fácil hacer algo como esto. ¿Se les ocurre otra cosa para el día de?
Bueno, piénsenlo. Los centros de datos, los mismos que ya se utilizaron y se fueron alimentando durante la campaña, pues este día es crítico, que esa información sea analizada, procesada, etcétera. Aplicaciones móviles para el seguimiento de afiliados, justo lo que les comentaba hace un momento, para el envío inmediato de resultados. Esto es interesante también, ¿eh? Cuando la elección termina, se reúnen los funcionarios de casilla para hacer el conteo de los votos en esa casilla. Seguro a algunos de ustedes les ha tocado desempeñar esa función. Y entonces llenan un acta con los resultados, los representantes de los partidos la firman, que están de acuerdo, porque ellos fueron testigos de cómo se contaron esos votos, y entonces se arma un paquete, y ese paquete se lleva a cierto lugar, se centraliza un poquito, es decir, muchos paquetes llegan a ese mismo lugar. Cuando se tienen esos muchos, entonces se llevan a otro lugar, y entonces es cuando se sacan todas las actas, ya en un lugar centralizado, y se empieza a hacer el recuento, ya no de los votos, sino de los resultados que están en las actas. Y todo este proceso tarda 4 o 5 horas, por lo menos, ¿okay? Por eso a veces ahí estamos a las 12 de la noche, 1 de la mañana, viendo el avance del conteo. Si los representantes de partido saben al momento que cierra la casilla, una media hora después, que es cuando ya están los votos contados, si en ese momento el representante de casilla ya sabe cuáles fueron los votos de esa casilla, ¿por qué no enviarlos a través de una aplicación hacia un servidor e inmediatamente se tendría el resultado? Estoy hablando del propio partido, ¿no? Para que el partido ya sepa si ya perdió, si ya ganó, el discurso que tiene que dar, las impugnaciones que tiene que preparar, y le da ciertas ventajas hacer todo esto. Y el reporte de incidencias. Por ejemplo, el IFE maneja un catálogo de unas 40 o 50 incidencias, y con incidencias me refiero a que los representantes de partido e incluso los funcionarios de casilla reportan cuando la casilla no se ha abierto porque no llegó el presidente, o no llegaron las boletas, o hay un partido que está acarreando gente. Todo este tipo de incidencias está bien catalogado. También esto se hace normalmente a través del teléfono, o hasta que esa persona que está recorriendo las casillas por parte del partido llega y le dicen, oye, ¿sabes qué? El otro partido trajo un camión con mucha gente y pues esto es ilícito, entonces ¿qué hacemos? Y todo este tipo de cosas pues también se pueden agilizar si tenemos un catálogo del reporte de incidencias en nuestro teléfono, y de ahí vamos enviando las incidencias. Entonces se fijan cómo cositas muy pequeñas se pueden ir implementando, y les repito, este tipo de cosas no es que sean idea mía, pero no se han utilizado demasiado, no se han sabido aprovechar como parte de la estrategia de campaña. Ahora, este es el uso de las TICs a simple vista, pero vamos a profundizar un poquito más. Las elecciones o las campañas electorales no se pueden llevar a cabo como se llevaban hace 20 años. ¿Y por qué? Porque la gente es diferente, por una parte. ¿Y por qué es diferente? Especialmente en este sentido del que estoy hablando, la gente es diferente porque los medios tecnológicos que tiene a la mano son diferentes. Aquí hablamos de 3 generaciones de personas, las 3 generaciones más recientes, ahí para que se ubiquen en dónde están. La generación X, que son los inmigrantes digitales, es decir, que siendo niños y quizás adolescentes no tenían acceso a la tecnología, simplemente porque no existía. Estoy hablando de tecnologías de la información, pero que tuvieron que inmigrar y poco a poco irse adaptando. Y luego está la generación Y, que ya no les costó tanto, es gente así joven como yo más o menos, que anda por ahí entre los 28 o 30 años. Y luego está la generación Google, que son la mayoría de ustedes. Quizás no la mayoría, pero sí de los que tienen de 20 años para abajo, los nativos digitales. Ahí te faltan los 40 y los 50, pues si todavía existimos, Víctor. No, lo que pasa es que sí, ciertamente ahí entras también en la generación X. Pues ponle ahí de 32. De 1932 al 80. Es que hay algunas excepciones, aunque tú te sientas muy viejo, hay gente de tu edad que no ha logrado inmigrar a la era digital. Entonces, viendo este panorama,
Vemos que la gente es ahora diferente o hace diferente uso de los medios de comunicación a como lo hacía antes. Por lo tanto, no podemos pensar que las campañas electorales se lleven a cabo igual que hace 20, 30 o 40 años. Fue todo un boom cuando Kennedy y Nixon, creo que era su contrincante, salieron en la tele, creo que en 1960, haciendo un debate. Esto fue todo un show, el primer debate televisado. Y esto parece que le dio un gran impulso a John F. Kennedy por la forma de expresarse, porque mucha gente lo vio por televisión, sintieron un contacto muy cercano con él y esto le dio un impulso muy grande. Se utilizaron los medios de comunicación o se utilizó la tecnología disponible para esa época. Sabemos que ahora eso ya no nos trae tanto impacto, entonces las cosas son un poco diferentes. Nada más para que nos demos una idea, si no es que ya la tenemos. Estos son estadísticas de los usuarios de Internet para la mitad del 2012, es decir, para